Muy bien, y nosotros nos vamos a quedar aquí para el mensaje en esta época de Cuaresma, en donde voy a estar reflexionando acerca de lo que son pruebas, tentaciones, adversidad, que es la época justamente para eso. De hecho, la lectura de hoy nos habla de cómo Jesucristo supera las tentaciones en el desierto. Y yo creo que ese tema es importante porque todos, de una o de otra manera, enfrentamos pruebas, tentaciones, adversidad, problemas que son parte de la vida, son inevitables, como voy a mencionar dentro de un momento. Entonces, la Cuaresma inicia recordándonos precisamente de que después de que Jesucristo fue bautizado, dice que fue llevado al desierto y en el desierto era tentado. Ahora, hay muchos detalles que quisiera resaltar, pero el tiempo no me alcanza, así que me voy a enfocar en unas cuantas cosas. Por ejemplo, por un lado, cuando es bautizado Jesucristo, dice que Él fue llevado por el Espíritu, porque estaba lleno del Espíritu. Y muchos de los eventos en la vida de Jesucristo de alguna manera reflejan la historia de Israel, porque Israel también estuvo en el desierto y en el desierto Israel fue tentado y probado y no pasó la prueba. No sé si conocen un poco la historia del pueblo de Israel, como se narra en el libro de Éxodo, pero Israel cuando salió de Egipto, de la esclavitud, pasó por el desierto y en el desierto dice que no confiaron en Dios y se querían regresar. Y a consecuencia de eso pasaron 40 años dando vueltas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces Jesucristo es como un modelo, digámoslo así, una especie de nuevo Israel. Él es el nuevo pueblo de Dios y de hecho de las 12 tribus de Israel, Él escoge 12 discípulos que lo sigan y entonces, por decirlo así, repasa la historia de Israel yendo al desierto. Y en el desierto pasa 40 días, como Israel pasó 40 años en el desierto, con la diferencia marcada de que Jesucristo supera la tentación y la adversidad y se convierte en nuestro modelo a seguir. Nosotros seguimos en los pasos de Jesucristo como quienes vencen esa adversidad de una de otra manera. Los problemas, las pruebas y tentaciones son inevitables. Simplemente van a llegar. Tener problemas es inevitable. Ser derrotado por ellos, eso es opcional. Es decir, que de alguna u otra manera ya tenemos en nosotros el poder del Espíritu para vencer la adversidad. Pero muchas veces no sabemos cómo echar mano de esos recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y de eso voy a estar hablando en esta mañana. Pero es bueno meditar en esto, que los problemas son inevitables. Yo creo que todos estamos conscientes de eso. El problema se da cuando hay grupos e iglesias que nos dicen que nosotros vivir en victoria significa que siempre vencemos, que nunca tenemos una adversidad, que vamos a superar todas las pruebas. Y eso es lo que podemos llamar como un evangelio azucarado. Es decir, que todo es victoria, todo es triunfo, todo son color de rosa. Y esa no es la verdad. La verdad en la vida cristiana, debemos decirlo claramente, involucra enfrentar adversidad, problemas, pruebas y tentaciones. Y el modelo nuestro es el mismo Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo enfrentó toda clase de adversidad, no solo en este momento en el desierto, sino que a lo largo de todo su ministerio público, tal como lo vemos en los evangelios, Él enfrenta adversidad de ciertos grupos, como los grupos de los saduceos, los fariseos, las multitudes. Simplemente vivimos en una lucha continua. Entonces, hay un dicho que dice: quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza. Es decir, es solamente en la adversidad, en un sentido, donde nosotros aprendemos a sacar energía, fuerza y los recursos para ser fortalecidos y superar la adversidad. Porque sin esas cosas o problemas u obstáculos, nos costaría mucho saber qué hay dentro de nosotros. Yo soy casi seguro que la mayoría de ustedes, en algún momento que enfrentó una situación adversa, una dificultad grande, un obstáculo monumental, pudieron ver que de entre ustedes sacaron una energía única que quizás estaba escondida, tapada.
Aunque sabemos que también hay otros que se rinden y simplemente quedan doblegados ante el problema, y son aquellos que se alejan de la iglesia, critican la iglesia o lo que fuera, simplemente se alejan de Dios. Pero dice aquí, quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza. Otra frase que me llamó la atención: cualquier adversidad, por dura que sea, se enfrenta mejor con una buena dosis de optimismo. Y es aquí donde voy al tema recurrente que menciono casi cada domingo, de la importancia de estar fortalecido mentalmente, porque cuando uno tiene una mente llena de positivismo, de cosas buenas, de un pensamiento recto, de las cosas apropiadas, podemos enfrentar de una mejor manera cualquier tipo de adversidad, porque como digo, vendrán. Yo creo que no es difícil o no tengo que explicar mucho de que en la vida, en nuestras relaciones interpersonales, a nivel de trabajo, a nivel de la sociedad, a nivel del cuerpo físico que se va desgastando, vamos a enfrentar algún tipo de adversidad. Yo creo que no tengo que argumentar sobre eso, porque eso lo sabemos, eso sucede. Como ese individuo que lo resuelve, me gritó: sal de mi vida, y yo le dije: pimienta de mi corazón, y se enojó aún más conmigo. No entiendo. Difícil solución. O ese otro. Esa es una dosis de pesimismo. Me salen tan mal las cosas que le clavé alfileres a una foto de mi suegra y le curé la artritis con acupuntura. Bueno, simplemente llegarán pruebas, tentaciones, adversidad, y mi propuesta es muy simple: que aceptemos esa realidad para crecer en medio de la adversidad. Podemos crecer, podemos salir adelante, podemos levantar la cabeza y enfrentar los obstáculos. Lo peor sería quedarnos postrados y doblegados ante ellos. Y yo creo que lo que debemos hacer es usar esas situaciones de la vida que son irreversibles, que son inevitables, para poder crecer y madurar. Porque como dije al principio, no hay peor cosa que quedarse postrado y estancado. Yo creo que en la vida, cuando uno ve a un niño simplemente crecer, madurar, ir cambiando, eso es lo que uno espera, esa madurez y crecimiento. Pero hay personas que no maduran de forma emocional, que cuando reaccionan ante la adversidad lo hacen de una forma emocional, gritando, criticando, y simplemente no saben cómo manejar la crisis. Ahora, cuando no vemos esa clase de madurez es cuando nosotros nos percatamos de que es posible tener mucha edad y no ser maduro. Hay personas que quizás tienen 30, 40, 50 o más años y no han madurado emocionalmente. Y es ahí donde yo les presento el desafío de que debemos aprender a crecer en medio de la adversidad. Veamos lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, entonces inmediatamente después de su bautismo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya les he dicho que me encanta investigar la geografía, la topografía y los movimientos que hace Jesucristo, y Él se encuentra aquí en el río Jordán, ese río Jordán que sube de norte a sur, desde el mar de Galilea hasta lo que se llama el Mar Muerto. Hay una línea que se llama el río Jordán, y Él fue bautizado ahí en el desierto. Ahora, lo interesante es que Él está, en el Jordán, Él está en el río Jordán, que también es un área desértica, porque Juan el Bautista, de quien hablé la semana pasada, Juan el Bautista, de una forma, digámoslo así, un poco extraña, él predica en el desierto. Pónganse a pensar eso, así dice el texto bíblico, que él iba a las zonas desérticas a predicar. Bueno, yo me pongo a pensar, yo he sido predicador por muchos años, y si yo como predicador, yo no buscaría el desierto para ir a predicar. ¿Cuántos de ustedes me acompañarían a escucharme al desierto? Si a duras penas vienen a la iglesia a escucharlo diciendo: ojalá que ya termine ese hombre, que apure, ya que vamos a la comunión y nos vamos de una vez. Ahora imagínense que los llame al desierto: vengan conmigo y me acompañan. Cero, ¿no es cierto? Cero, nadie me acompañaría. Bueno, Juan el Bautista era, vamos a decirlo así, un tipo extraño,
pero tenía un gran poder retórico, de convicción, de dicción, de hablar en público, y lo seguían. Y Jesucristo fue bautizado en el área desértica, en el río Jordán, y dice que fue llevado luego al área propiamente del desierto, que era alejándose del Jordán, pero no mucho, unos 10 millas lejos del Jordán. Ahí estaba el desierto que hoy se llama el desierto arábico, el desierto arábico. Bueno, es llevado al desierto, y el desierto es también un lugar de prueba. Dice que allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Cosas muy obvias y razonables en cuanto a lo que sintió estando aislado en el desierto. Pero bueno, debo conectar una vez más esos puntos sobre el desierto con la historia de Israel. ¿Se acuerdan que les dije que en un sentido Jesucristo está repitiendo o reviviendo la historia de Israel? Así como Israel estuvo en el desierto, Jesucristo está por 40 días en el desierto, al igual que Israel estuvo 40 años en el desierto, pero el pueblo falló su prueba en el desierto y Jesucristo la supera. Dice que estuvo 40 días. Póngase a notar, 40 días ayunando, 40 días apartándose. Y una de las cosas que yo creo que la Cuaresma nos invita a nosotros es precisamente a aislarnos por momentos de la sociedad, del grupo, del barullo, de la bulla, porque necesitamos autoevaluarnos. Necesitamos tener ese encuentro con nosotros mismos y con Dios. Y el desierto es un lugar muy oportuno para poder tener ese encuentro con Dios y esa meditación. El domingo pasado hablaba del monte monte de la Transfiguración, que es un monte aislado. ¿Se acuerdan? El monte Tabor, donde a veces uno necesita aislarse, distanciarse para tener tiempo de meditación. De hecho, los grandes personajes de la historia, tanto hombres como mujeres, han sido personas que se han aislado momentáneamente de la sociedad para tener ese encuentro consigo mismos y crecer en medio de la adversidad. Por eso existe el ayuno. No hablo del ayuno terapéutico, sino aquí del ayuno propiamente religioso, que es una forma de decirle al cuerpo: voy a concentrarme en las cosas que son más importantes en este momento, que es mi conexión con Dios. Y entonces la comida pasa a un lugar secundario. Y vemos aquí que Jesucristo no comió nada durante esos 40 días. ¿Es posible pasar 40 días sin comer? Sí, es posible. Uno necesita el agua por lo menos cada día. Dicen que el ser humano puede pasar hasta 4 o 5 días sin tomar agua. Pero sin comida podemos pasar, ha habido pruebas de personas que pasan hasta 100 días sin comer. Ahora, no los estoy invitando a que lo hagan eso con tantas tentaciones de chocolates, frituras, carnitas. Bueno, no estoy hablando de eso hoy, aunque debe alejarse por su propia salud, eso sí. Pero no es el tema de mi sermón, quiero aclarar. No es el tema de mi sermón. Yo también me comí un corazoncito ahorita de chocolate que me regalaron por ahí hoy en la mañana. Así que el azúcar seguramente se me disparó. Anyway, dejémoslo allí. Dice que fue tentado por el diablo y no comió nada. Tiempo de aislarse. Y la Cuaresma es para eso. Yo no sé si usted en su país viene con esa costumbre que durante la Cuaresma uno, por ejemplo, no come carne. He escuchado eso. No come carne. Yo me acuerdo pequeño que ni me dejaban ir a jugar al patio o ahí a la calle, que yo me reunía con mis amigos a jugar fútbol. Ni siquiera eso me permitían. Ahora, el principio es privarse de algo para usar ese tiempo en esa autorreflexión, en este autoconocimiento. Y eso es lo que sucede. Y la manera de superar esa crisis, o digamos ese tiempo de ayuno, llamémoslo así, es esa palabra que he mencionado antes, la resiliencia. La palabra resiliencia significa, en pocas palabras, crecer en la adversidad. Cómo yo me levanto en medio de los problemas y soy más fuerte a causa de ellos. Y entonces yo creo que cuando uno, de una forma deliberada, de una forma voluntaria, busca cómo posponer los placeres de la vida para concentrarse en este autoconocimiento, en ese encuentro con Dios, es que la resiliencia aflora. Me gusta la imagen donde usted ve que en medio del concreto
en medio de las grietas nace una plantita. Todos han visto eso. Uno va caminando y justamente hay un pequeño hoyito y ahí sale una planta. Eso es resiliencia, porque todo el concreto parece imposible que dé fruto a que salga una planta, pero es posible. Y eso quiere decir que nosotros podemos brotar en medio de la disparidad o las disparidades que presenta la vida. Por eso dice este dicho: el desierto no es para morir, es para formar nuestro carácter y nuestra identidad. Yo creo que ese es el ejemplo derivado de Jesucristo, porque dice ese otro dicho: lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento de Dios abriéndote un nuevo camino. Yo sé que los huracanes son terribles. Aquí los que vivimos en la Florida hemos enfrentado huracanes y uno prácticamente no le ve nada bueno a un huracán, definitivamente. Sin embargo, a nivel de la naturaleza, hay muchas cosas que ocurren con los huracanes en cuanto a renovar la tierra, renovar el agua y las plantas. Y aunque yo no estoy abogando porque vengan más huracanes a nuestra querida Florida, pero eso no quiere decir que la naturaleza de alguna forma no se autogenera y autolimpia. Y lo que queremos es una comparación, que esos huracanes que experimentamos en la vida también son, por decirlo así, vientos que vienen de Dios, que nos dicen: hay un nuevo camino para ti que no habías visto. Y yo creo que uno debe encontrar esos nuevos caminos. Miren el resultado de las tentaciones de Jesús. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Después de sus 40 días en el desierto, siendo tentado, no habiendo comido, pasando toda esa crisis, por decirlo así, vino fortalecido en el poder del Espíritu y se difundió su fama. Se difundió su fama. Es decir, esa época de aislamiento y de autoconocimiento sirvió para que su ministerio fuera mucho más poderoso, porque dice que su fama se difundió por todos los lugares. Póngase a pensar, los primeros 30 años de la vida de Jesús, si usted no sé si ha leído los evangelios o ha escuchado en algún lugar, prácticamente son desconocidos para la humanidad. No sabemos, excepto un poquito de su nacimiento y unas gotitas por aquí y por allá, pero casi no sabemos nada de la vida de Jesús. Ahora, hay gente que especula de una forma que diría yo un poquito absurda, desde que quizás fue a la India y fue quizás a otros países a aprender su doctrina y luego regresó. No crea nada de eso. No crea nada de eso. Jesucristo era un campesino galileo de Nazaret, en una comunidad muy pobre, y lo más seguro es que él simplemente vivió una vida promedio de cualquier judío, como era educado, como los ponían a trabajar desde pequeño, etc. No podemos especular que algo más allá pasó hasta no tener evidencia. Si hubiera evidencia sería otra cosa, pero no, la evidencia apunta a que esos 30 años iniciales de la vida de Jesús no tuvieron mayor, digamos, impacto en la humanidad hasta donde sabemos, pero sus 3 años de ministerio en el poder del Espíritu cambiaron la historia de la humanidad. Eso es cierto, y por eso el libro de Santiago escribe: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, etc. Recibirá la corona. Es decir, que hay un premio adelante también. Eso es lo que quiero enfatizar, que resistir la prueba, de que superar la adversidad, de que aislarse en el desierto, todo eso va acumulando para mayores cosas que Dios tiene para nosotros. Y por eso, esa frase: en la adversidad es donde podemos conocer nuestro yo más fuerte, porque es allí donde Dios fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra mente, cuando estamos correctamente enfocados y alimentándonos y nutriéndonos de las cosas buenas, que Dios nos da ese crecimiento, esa madurez, y en donde podemos ser más fuertes para enfrentar cualquier adversidad. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie para el próximo himno: Me guía Él.